Recording is on. Bien, ya se está grabando la clase. Buenas tardes, pues bueno, bienvenidos a esta reincorporación, ¿no? Después de lo vivido en Venezuela. No sé cómo están ustedes, cómo se sienten, Ender, Andrea, Winston, Margaret. La verdad es que Venezuela ha vivido días difíciles, días de cambios, días de pruebas. Entonces, bueno, yo creo que quedamos en silencio mucho, ¿no? No sé si sus familias se vieron afectadas, si ustedes tienen algún familiar cercano. Tuvimos nosotros acá en Táchira, yo diría que tuvimos, no voy a llamarlo suerte, sino fue un día, unos días bendecidos por Dios en el sentido que muy pocos sintieron los temblores. Pero bueno, sí, de alguna manera vivimos las secuelas, ¿no? Porque familias, por lo menos en mi caso lejana, sí hubo pérdidas humanas, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos y bueno, y además me dio la gripe, muy probable un bajón de defensa, ¿no? De oír tantas noticias, de oír tantas cosas. Pero realmente que todos ustedes estén bien en unión de sus familias. No sé si quieren conversar algo, decir algo sobre esto, sobre el tema. Bueno, silencio. Bien. Bueno, se nos interrumpieron. Yo recuerdo que en esa semana que ocurrió, pues bueno, la tragedia, habíamos quedado en reunirnos ese sábado, ¿no? Pero después vimos, yo por en mi caso, pues vi el comunicado de las autoridades y allí decía muy claramente que estaban suspendidas las actividades tanto presenciales como virtuales. Entonces, bueno, pues lo dejamos hasta ahí, ¿no? Hasta bueno, este fin de semana, que ya, pues bueno, se reanudaron las actividades y hubo una reestructuración del calendario, ¿no? Esta mañana me estuvieron preguntando sobre cómo quedaron las evaluaciones parciales, ¿no? Entonces, bueno, revisando la, la reprogramación, ¿no? Bueno, allí se ve claramente que tenemos 7 semanas disponibles, ¿no? Y una, pues allí de holgura. Entonces, esta mañana conversamos con los profesores y quedamos en lo siguiente, ¿no? Le vamos a dedicar 2 semanas, esta, ¿no? Inclusive esta, eh, para el segundo parcial. Luego, 3 semanas para el tercer parcial, que es un poquito más complejo, ¿no? Ya tiene que ver con rotación y son temas más, ya que un poco más complicados, ¿no? Y 2 semanas para el último, donde vamos a reunirlo, lo vamos a reunir eh, 2 y 2 temas, ¿no? Una semana 2 temas, una semana 2 temas, pero pueden que las actividades evaluadas de algunos pues sean algún trabajo, alguna exposición o algo por el estilo, ¿no? Para ayudarnos todos. Entonces, el segundo parcial queda pautado para el 21. Ajá, Winston, ya te doy la palabra. De todas maneras, vamos a revisar las fechas. El segundo parcial quedaría pautado para el 21 em, de julio. Ya te respondo, Esther. Luego, o sea que tendríamos esta semana y la que viene para trabajar segundo parcial. Y a la siguiente, el 21, el examen. Y de allí arrancamos de una vez con tercero, ¿no? Y luego el tercero estaría para el 11 de agosto. Y a los 15 días para el 25, no, aquí no es el 20, sería el 2508, el, el último, ¿no? De todas maneras, a la medida que avanzamos, pues no podemos planificar muy lejos. Los diferidos siempre generalmente se hacen para al final. Según la norma, ustedes tienen derecho a un solo diferido
de los 4 parciales, ¿no? Que se hacen. Entonces, ese siempre se hace al final del semestre. Bien, Winston, soy todo oídos. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que en una parte se me escuchaba entrecortado, entonces no escuché bien lo de los parciales. Yo lo coloqué allí en el chat. Ujú. Ah, sí, Eh, ya leí. sí lo viste. Ajá. 21, 27. Tenemos esta Sí, sí, sí. semana y la que viene para terminar segundo parcial. Y el examen lo hacemos el 21 de julio, es decir, dentro de 2 semanas, ¿sí? De hoy en 15 días. Después 3 semanas trabajando el tercer parcial, ¿ok? Es decir, el 11 de agosto. Y del último, sí, allí tenemos dudas si el 20 o el 25, pero bueno, allí vemos, ¿no? Sí, en la diferidos son en la última semana del semestre. Es decir, porque de acuerdo al calendario académico tenemos 7 semanas efectivas, incluyendo esta. Entonces dividimos en 2, 3 y 2. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quedó claro? La última vez que nos vimos, ¿no? Les dije que el segundo parcial, pues uno de los más sencillos en el sentido de que ustedes generalmente salen muy bien porque tiene que ver con trabajo, aplicación de ecuaciones de trabajo, energía, mecánica y conservación y no conservación de la energía mecánica, sistema de partículas y choques, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que pienso, ¿no? En la clase de hoy es aclarar dudas sobre estos dos primeros temas, el tema 4 y, perdón, el tema 5 y el tema 6, que son los de trabajo y energía. Sobre ese, tenemos una actividad pendiente de 10 puntos para evaluar. Esa yo pienso que la podríamos poner disponible a partir del sábado. De este sábado, voy a tomar nota. De este sábado 11 la podemos dejar disponible hasta el sábado 11, 12. Sí, todo el sábado y todo el domingo, me parece, para que presenten la de 5 y 6, que es una actividad de plataforma, un cuestionario sobre esto, ¿no? Sobre trabajo y energía mecánica. Lo dejamos disponible todo el sábado y todo el domingo. ¿Ok? Ese equivale a 10 puntos. Bien. Y entonces, cuando no, para el 21, ¿no? Que es la otra fecha, sí sería 5, 6, 7 y 8, ¿no? Sé si estamos claros. ¿Alguna pregunta? Entonces hoy aclararé dudas si tienen con respecto a trabajo y energía. Y si no hay dudas, pues avanzamos con sistema de partículas. Ustedes ya tienen disponible en el aula el video de trabajo y energía mecánica, que fue la última vez que nos conectamos. A ver, ¿qué piensan? Pueden preguntar. Son realmente... Profe, Ajá, dime. ¿sabe que la última clase usted dijo que hiciéramos un ejercicio de cada uno, ¿no? Sí. Ujú. Yo los hice, pero ahorita no, o sea, no le tomé foto ni nada y tengo que buscarlos. Pero Ajá. entonces yo sí quería saber si más tarde se los puedo enviar para ver si usted me dice si está bien o mal. No, no, mira, yo pienso que lo mejor, ¿quién es el que me está hablando? A ver, que no le escuché. Ender, es Ender, ¿verdad? Winston, Ah, bueno. Winston. A ver, mira, ¿de qué es el ejercicio que hiciste? ¿De qué tema? ¿Tema 5, tema 6? Del, los dos hice el primero del De tema trabajo y 5 y el el primero, primero del tema ajá. 6. Entonces, mira, el de trabajo lo colocas en el foro de trabajo, ¿sí? En el Ah, foro ok. de AF, se llama F205 porque es de tema 5, ¿verdad? Y el de energía lo colocas en el foro de tema 6. Entonces tú me escribes por el Telegram y yo entro y lo reviso allí. Y las revisiones de una vez, ¿por qué? Porque vas a compartir con todos tus compañeros y las revisiones que yo haga también va a ser para todos los compañeros. ¿Te parece? Ok, ¿Sí? ok, profe. Y eso te Gracias. puede valer puntos, pues para unos 5 punticos al segundo parcial, ¿no? Que no están de más. Uf, Ajá, eso por ahí.
Y también les recuerdo que el cuestionario sobre temas 5 y 6 estaría disponible todo el sábado y todo el domingo. ¿Les parece? Ese equivale a 10 puntos. Bien. Ajá, entonces, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a tema 5, tema 6? ¿Ninguna? Ya en el aula están disponibles sistema de partículas y choques también, que son los otros dos temas de este segundo parcial. Y están muy relacionados el uno con el otro. El que entiende el sistema de partículas entiende choques, porque básicamente los choques es un tipo de ejercicio de sistema de partículas, ¿no? Entonces, a ver, ¿no hay dudas o nadie, ninguno tiene preguntas de tema 5 ni de tema 6? Ninguno. Bien, entonces vamos a abrir esto acá. Entonces les recuerdo que entre sábado y domingo va a estar abierto el cuestionario de tema 5 y tema 6, ¿no? Y, ajá, también, si de sistema de partículas también tienen ejercicio, los pueden compartir en el foro, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos una ventana. Lo están viendo, ¿sí? ¿Están viendo sistema de partículas? Ok. Bien, lo están viendo. Bueno, como su nombre lo dice, es un sistema formado por varias partículas, ¿no? Allí vemos en el dibujo, vemos que en este caso el sistema está formado por mariposas, ¿no? Por 7 mariposas, ¿no? Entonces nosotros decimos que este sistema está formado por mariposas, ¿no? En este caso, fíjense que las partículas generalmente las numeramos, ¿no? En este caso van desde la 1 hasta la 7 y cada una tiene su propia masa, ¿no? Si ellas interactúan entre ellas mismas, las partículas, pero igualmente pueden ser mariposas, pueden ser carros, pueden ser personas, ¿no? Generalmente nosotros siempre en un sistema de partículas buscamos un representante. Sin embargo, ellas pueden interactuar entre ellas mismas, ¿no? Así como sucede aquí. 5 actúa sobre 7 con una fuerza. Entonces, la que le hace 5 a 7 es la misma que le hace 7 a 5, pero con signo contrario. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas internas, esas se anulan, ¿no? ¿Por qué? Porque sería de signos contrarios, ¿no? Ahora bien, generalmente cuando hablamos de sistema de partículas también hablamos de un representante, ¿no? Bueno, esto era lo que les decía. Las fuerzas internas generalmente en un sistema de partículas son cero, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ellas se anulan entre sí por la tercera ley de Newton, ¿no? Ahora bien, pueden haber fuerzas externas, que una se pose sobre un árbol. Entonces, en ese caso, eso es una fuerza externa. ¿Por qué? Porque el árbol no forma parte del sistema. Cuando nosotros hablamos de sistema, siempre tenemos que definir quiénes están formados, quiénes son parte de ese sistema. En este caso, son solo las mariposas. Entonces, el árbol no forma parte del sistema, ¿no? Ahora bien, generalmente, así como ustedes, así como, bueno, se hacen las elecciones, ¿no? Acá en este caso, en un sistema de partículas, generalmente hay un representante. Ese representante se llama centro de masa. ¿Qué significa el centro de masa? El centro de masa es un punto, ¿no? Que representa cómo está distribuida la masa
alrededor de él, ¿no? Es como un punto que, que nos dice que ese punto es la representación de todo el sistema y generalmente va a depender de cómo está distribuida la masa alrededor de ese punto, ¿no? En nuestro caso, generalmente dicen que nuestro centro de masa está en el ombligo, ¿no? Porque es la mitad, pero por ejemplo en el de una escoba está más cerca del sitio donde está propiamente el cepillo, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla el centro de masa? El centro de masa tiene posición, puede tener velocidad y puede tener aceleración. ¿Cómo hallamos la posición de ese centro de masa? A ver, ¿cómo hallamos la posición de ese centro de masa? Va a depender, ¿no? Va a depender de cómo está distribuida toda esa masa alrededor de él, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla? Sería la sumatoria de masa 1 por R1, masa 2 por R2, más masa 3, así sucesivamente, depende de cuántos hayan. Si hay 7, como el que estábamos viendo, aquí llegaría hasta 7, entre la masa total. Y entonces, si estamos trabajando en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, va a depender. Cuando yo hablo de 2 o 3 dimensiones, si es solamente en el eje X, si es solamente en el eje X y Y, ya serían 2. Si es X, Y y Z, serían 3. Entonces también va a tener ese centro de masa una dimensión o 2 dimensiones o 3. Todo va a depender del sistema que estemos estudiando. Ahora bien, ¿cómo hallamos la posición del centro de masa? Pues bueno, si es la de X, la masa 1 por X1 entre la masa total. Si es la de Y, la masa 1 por la posición de 1 en Y, más la masa 2 por Y2, más masa 3 por Y3 y hasta 7 si llega a 7, entre la masa total. De esta manera yo puedo hallar la posición del centro de masa, ¿no? Algunos problemas me dan directamente cuáles son las posiciones de cada una de las partículas, como este ejercicio. Miren, aquí tengo que son un sistema formado por 3 partículas, masa 1, masa 2 y masa 3. Y cada una tiene su posición, ¿no? Entonces, me piden seguramente la posición del centro de masa. ¿Yo qué hago? Aplicar directamente la ecuación. Fíjense que en este caso la posición de 1 de la masa 1 tiene una componente en I y una componente en J, en metros. La posición de la masa 2 solamente tiene posición en I. ¿Qué significa esto? Que la de J vale 0. No tiene posición en J, está en el eje X. Y la posición de 3 sí tiene las dos componentes, I y J. Entonces, aplicando la ecuación, masa 1 por R1 más masa 2 por R2 más masa 3 por R3, con cada una de sus componentes, me va a dar la posición del centro de masa. ¿Ven? Qué sencillo, ¿no? ¿Qué sucede? Así como el centro de masa puede tener posición, también puede tener velocidad y también puede tener aceleración. Y en este caso tiene componentes solo en I y J, pero también podría haber tenido en K. Pero como no me la dan, significa que en K vale 0, ¿no? Entonces, como les decía, así como tiene posición de centro de masa, así tiene velocidad de centro de masa, ¿ves? Masa 1 por B1 más masa 2 por B2 hasta la masa 3 por B3 o masa 4, no sé, entre la masa total, me da la velocidad del centro de masa. Igualmente se halla, vamos a ver si aquí también me dan un ejemplo. ¿Ve? Masa 1 por B1, masa 2 por B2, masa 3 por B3, y eso me da la velocidad del centro de masa. También, pues, la velocidad, como ustedes bien lo saben, si es un vector, puede tener componente en X y puede tener componente en Y. Y también, por supuesto, que puede tener componente en Z, ¿no? Bueno, y les cuento que también en esto, pues, se me bajaron defensas y tuve una gripe bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, ya está pasando. A ver, acá. Y acá hay un ejemplo. La velocidad de 1 tiene componente en I y en J, la componente... ¿qué sucede? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Esta es la velocidad inicial, porque es que la velocidad también puede cambiar, ¿no?
Entonces hay que ver en qué instante de tiempo me piden la velocidad y la posición, ¿no? Entonces, fíjese que aquí se refiere a la inicial. Entonces, masa 1 por B1, masa 2 por B2, más masa 3 por B3. Tienen que tener cuidado con las I y las J, ¿no? Y recuerden que la I se suman con las I, las J con las J y las K con las K. ¿Ok? En este caso es solamente componente en I, componente en J, ¿no? Igual sucede con la aceleración. Aceleración del centro de masa es masa 1 por aceleración de 1 más masa 2 por aceleración de 2 y así sucesivamente entre masa total. Aquí tenemos, ¿ok?, la aceleración del centro de masa. Aceleración del centro de masa, entonces igualito, ¿no? Fíjense que aquí la aceleración del centro de masa hay la de 1 es solamente en I, la de 2 solamente en I y la de 3 solamente en J. Pero igual yo vectorialmente las tengo que trabajar, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta hasta aquí. Realmente esto es aplicación de ecuaciones. ¿Preguntas? Por ahora ninguna. Si no me preguntan, si no responden, a ver, nadie dice nada. Bueno, seguimos. A ver. Entonces, el centro de masa puede tener posición, puede tener velocidad y puede tener aceleración. Y pasa lo mismo que en proyectiles. Podemos aplicar el principio de independencia a los movimientos, ¿no? Aquí tenemos, puedo analizar en X y lo puedo analizar en Y. Si tiene aceleración, es movimiento uniformemente variado. Si no tiene aceleración, es movimiento uniforme, el del centro de masa. ¿Okay? Acá tenemos, fíjense que lo que yo le decía, que esto es sencillo, ¿no? Posición del centro de masa, pues se aplica las ecuaciones de movimiento uniformemente variado en el eje X y en el eje Y por separado, ¿no? Y la función velocidad, dependiendo si también me están pidiendo la de velocidad, ¿no? Y aquí hay un ejemplo: masa 1, masa 2 y masa 3, posiciones iniciales y velocidad del centro de masa. Entonces me piden la aceleración, me piden seguramente la velocidad en un instante de tiempo de 10. Entonces yo tengo que analizarlo por separado, ¿no? Dice la velocidad en X del centro de masa es la velocidad inicial más aceleración por centro de masa. Pero yo tengo entonces que hallar la velocidad del centro de masa, la velocidad inicial. Bueno, ya me la habían dado aquí. ¿Ok? 0 en I, 273 en J. 0 en I más 0,73 la aceleración en X, ajá, y el tiempo de 10. En Y, la velocidad inicial es 273, ajá, la velocidad es 0,73 por 10. Y aquí me da la velocidad a los 10. Igualmente yo puedo tener energía cinética, cantidad de movimiento de ese centro de masa, ¿no? ¿Cómo hallo la cantidad de movimiento total? Pues la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. Y eso me va a dar la masa total por la velocidad del centro de masa. Acá, fíjese que acá en este ejercicio aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, que si la cantidad de movimiento total se conserva solo si las fuerzas externas al sistema son cero. ¿Okay? Es decir, que la velocidad del centro de masa inicial es igual a la cantidad de centro de masa final si las fuerzas externas son cero. ¿Okay? En cambio, si sí hay aceleración, entonces sí hay aceleración del centro de masa. ¿Okay? Entonces, en este caso no se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se asocia a la velocidad del centro de masa. ¿Por qué? Porque la masa por la velocidad del centro de masa es la cantidad de movimiento total. Si se conserva la cantidad de movimiento, se conserva la velocidad del centro de masa. En cambio, si hay fuerza externa al sistema, por ejemplo, hay una fuerza de roce, en ese caso, entonces, no se conserva la cantidad de movimiento.
¿ok? Como en este caso, ¿ves? Que no se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, y en este caso se aplica la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas externas provocan la aceleración del centro de masa. Ejemplo, aquí los tienen, ¿no? Aquí. En este caso, ¿ve? Hay fuerza de roce. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si está este sistema de partículas, en el eje X hay fuerza de roce, entonces dice masa por masa A y masa B al llegar a la masa B. Si esto es liso, no hay fuerza de roce y se conserva la cantidad de movimiento. Pero en este caso, si llega a la superficie rugosa, el eje B, entonces sí hay fuerza de roce y no se conserva la cantidad de movimiento total del sistema. ¿Ve? No sé si me estoy explicando. Me estoy explicando. O sea, si no hay fuerza externa, se conserva la cantidad de movimiento. Si no hay fuerza externa. Y si sí hay fuerza externa, no se conserva la cantidad de movimiento. ¿Okay? Y estos son ejemplos típicos. ¿Okay? Entonces aquí dice, me piden la velocidad del centro de masa inicial, que ya sabemos que es masa A por BA más masa B por de velocidad de B entre la masa total, me da la velocidad del centro de masa. Pero cuando llegue el bloque B acá, no se conserva. Se conserva mientras esté en superficies lisas. La velocidad del centro de masa se mantiene constante. Cuando llegue acá, que hay fuerza externa, no se conserva. Entonces seguramente aquí está el ejemplo. Ajá, ¿ven? La fuerza de roce. Esta fuerza de roce, que es μ por la normal de B, fuerza de roce, es la que me provoca una variación en la velocidad del centro de masa. Podemos hallar la aceleración del centro de masa, que en este caso es la fuerza de roce, 0,84, y yo puedo hallar entonces ahora la nueva velocidad del centro de masa después de 2 segundos después de que él llega a esta superficie, a la superficie rugosa. Otro caso donde se conserva la cantidad de movimientos en explosiones, ¿no? Pero solamente justo en el momento de la explosión. Por ejemplo, este proyectil, si mientras se esté moviendo completamente así él solito, lo lanza con una velocidad inicial, hay fuerza externa que sería la fuerza de gravedad, del peso. Y esa me produce la aceleración del centro de masa. ¿Eh? Pero si se explota y se divide en partes, en el momento de la explosión, sí podemos decir que se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ve? Entonces dice, se lanza verticalmente hacia arriba un proyectil de masa 20 kilogramos, a los 10 segundos de estar en movimiento explota, dividiéndose en dos fragmentos, un fragmento de 15 y uno se supone que el otro es de 15, ¿no? Sale con rapidez de 130 en la misma dirección y sentido que se movió el proyectil en el instante de la explosión. Con la información que se presenta, desprecie la resistencia del aire. Determine la altura a la que se produce la explosión, la velocidad con la que sale el segundo fragmento, aquí donde hay que aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, y la velocidad del centro de masa después de la explosión. Entonces, si estaba en caída libre, la fuerza externa es solamente la del peso, yo puedo con la de posición en Y saber a los 10 segundos dónde se encontraba, estaba a 1510 metros de altura. Allí ocurre la explosión. Yo puedo saber la velocidad en ese instante de tiempo, 102, y después se rompe. Pero ¿qué sucede? La velocidad, como iba junto, la velocidad del centro de masa es 102. Pero después se parte uno en 130 y el otro se va con 102. Entonces yo aplico lo que llamo el principio de conservación de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque en el momento de la explosión las fuerzas externas se hacen cero. Aquí la velocidad del centro de masa que llevaba y después la de cada uno, ¿no? Uno quedó de 15 kilogramos y el otro era de 5. Entonces yo puedo hallar con la velocidad con la que quedó el fragmento 2. Esto es en el caso solo de explosiones, ¿no? Básicamente son los tipos de ejercicios que se resuelven en este caso, ¿no? Lo que les decía, uno se va con 130, el otro con 92.
pero la aceleración del centro de masa pues es la misma, ¿no? Y después me preguntan la velocidad del centro de masa, si cambia después de la explosión, en este caso, porque vuelve entonces a estar en caída libre, ¿no? Con la aceleración de 9,8. Y esta será la velocidad de 5 segundos después de la explosión. ¿Okay? Bien. También podemos hallar energía. ¿Cómo hallamos la energía? Esta es la deducción. Yo simplemente les digo acá que hay que saber aplicar las ecuaciones, ¿no? Entonces, hay un sistema de referencia que se ubica en el centro de masa. Entonces, yo puedo hallar la energía por la ecuación general, que esta es toda la deducción. Vámonos a ir hasta la ecuación general. Ajá. Esta mu, esta es la velocidad U, es la cantidad de movimiento, la velocidad relativa. ¿Cómo hallo U? U va a ser para mí la velocidad de cada una de las partículas menos la velocidad del centro de masa. Así hallo U para despejar U, ¿no? U es la velocidad de la partícula, es la velocidad del centro de masa más U. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Ya les voy a decir para qué. Hay para hallar la energía, ¿no? Entonces, para hallar la energía cinética total de un sistema de partículas, acá, aquí, la energía total, yo puedo decir que la energía cinética total, es decir, un medio de m1 por v1 al cuadrado más un medio de 2 por v2 al cuadrado, la energía cinética total, es la energía cinética asociada al centro de masa, que sería la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, perdón, no, la velocidad no, la rapidez del centro de masa al cuadrado, más la energía cinética relativa, que es un medio de la masa por la energía cinética relativa de cada una de las partículas. Entonces, ¿qué sucede? La total es la suma de todas las energías cinéticas de cada una de las partículas. Y la asociada al centro de masa es la masa total por la rapidez del centro de masa. Y la relativa, pues esa es la que yo le decía que la hallamos por la relativa al centro de masa. ¿Qué sucede? Aquí hay un ejemplo, parecido al que estábamos viendo. ¿No? Me dan la de cada una de las partículas. ¿Cómo hallo la total? Pues yo sumo la de esta más la de esta, y esa me da la energía cinética total. La asociada al centro de masa, ¿cómo la hallo? Tendría que hallar la velocidad del centro de masa para poder hallar su rapidez. ¿Ve? Velocidad del centro de masa. Y en este caso la velocidad es igual a la rapidez, y esa me da la asociada al centro de masa. ¿Cómo la hallo? Acá la tenemos. Ustedes tienen que repasar esto paso a paso, ¿no? Un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa, 11,56. Entonces, la relativa al centro de masa sería la total que hallé acá menos la asociada al centro de masa. Y de esta manera obtengo la relativa. Bien, básicamente estos son los tipos de problemas de sistema de partículas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Aquí lo es practicar, ¿no? Es realmente practicar. Vamos a ver acá. Este también es un ejemplo típico, ya se los voy a compartir. Seguro que haciendo ejercicio, sí, señor. Si no hacen ejercicio, pues no les surgen dudas, ¿no? A ver aquí. Ajá. Este es un ejemplo típico de sistema de partículas. ¿No están viendo? Sí, mire, fíjese que es como una especie de tablita de esquiar, dice, con dos niños encima. Cada uno tiene su masa. Esto es un sistema de partículas. Entonces yo tengo que decir cómo está formado el sistema de partículas. En este caso está formado por un niño que se llama Juanito, por una niña que se llama Marisabel y por una tabla de esquiar. Cada una tiene su propio peso, 80 kilos, 50 kilos, 20 kilos. ¿Ves? Entonces, generalmente me preguntan,
la velocidad del centro de masa de uno, si uno se baja, si otro se queda. En este momento estás todos juntos, entonces el centro de masa va con ellos porque están todos pegados, ¿no? Entonces dice que comienza a subir una colina de hielo con una rapidez de 8. Es decir, que aquí abajo todos tienen velocidad de 8 metros por segundo. Y llegan a 2 metros de altura a la columna B y se continúan deslizándose en un plano horizontal. Asuma que todo es liso, es decir, que no se pierde energía. Si no se pierde energía, ¿qué puedo decir? ¿Qué podemos aquí comentar, ¿no? Primero, que si no hay fuerza de roce, la energía mecánica se conserva. Si la energía mecánica se conserva, si la energía mecánica se conserva, ¿ok? Acá lo tenemos. ¿Por qué se conserva la energía mecánica? Porque el trabajo de la fuerza de roce ¿es cuánto? Es cero, porque todas las superficies son lisas. Entonces la energía mecánica se conserva, ¿ok? Y ahora, ¿qué sucede? La energía cinética disminuye porque la energía potencial gravitatoria aumenta, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede con la cantidad de movimiento? Si la velocidad disminuye, ¿qué le pasa a la cantidad de movimiento? ¿Mm? Disminuye. Entonces, es decir, que en A es mayor que en B. ¿Cuál sería la correcta? Entonces, aquí la tendríamos, la E. ¿Ok? Esto es análisis, ¿no? Estos sí son ejercicios de teoría. Disminuye la velocidad porque está aumentando la energía potencial gravitatoria. ¿Bien? Acá tenemos, entonces, vamos a ver la siguiente. ¿Cuál pregunta cuál era? A ver aquí. Ah, no, me las van haciendo. Acá. El módulo de la velocidad del centro de masa cuando llega al plano BC por energía. Esto sí es por energía. La energía mecánica se conserva. Entonces abajo solamente hay energía cinética, arriba tengo de las dos, cinética más potencial gravitatoria. Entonces acá tenemos 498. ¿Ok? Aquí en la masa por gravedad por altura. Como todo va junto, fíjense que ahora estamos llamando a M mayúscula porque me estoy refiriendo a toda la masa total del sistema de los tres. Ahora, ve, a uno se le ocurre saltar. Entonces, si a alguien se le salta, sale de la planchita donde están, ocurre una fuerza interna, ¿no? Y como todo era liso, las fuerzas internas, en este caso, se anulan. Entonces, ¿qué se conserva? La cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque no hay fuerza externa debido a roce, no hay roce. Al no haber roce, se conserva la cantidad de movimiento. Aquí todos van juntos y después hay uno que está separado. Y a ese es el que lo separo y los otros dos se van juntos. ¿Ves? ¿Quién se bajó? Juanito, con una velocidad. Vamos a ver con qué velocidad salió Juanito. Con 1. Entonces yo tengo que ponerlo aparte. ¿Ok? Como fue hacia atrás, seguramente era negativa. ¿Ok? La de Juanito. Y la niña sí siguió en la tabla. 50 y 20. Y ahí está, con la velocidad que ellos quedan. Cuando hay superficie rugosa, en ese caso, sí entonces hay una fuerza externa y esa fuerza externa hace que no se conserve la cantidad de movimiento, ¿no? O sea, eso sí tienen que analizarlo, ¿ves? La aceleración del centro de masa es la que me produce la fuerza externa. Y esa aceleración del centro de masa me produce una variación en la velocidad del centro de masa. Eso es cuando hay fuerza de roce. ¿Eh? En este caso, cuando hay fuerza de roce. Bueno, dudas, preguntas. Estas son de análisis. En este ejercicio hay mucho, mucho análisis. Básicamente esto es sistema partícula. Y luego choques es algo muy relacionado con sistema de partículas, ¿no?
A ver, hoy es martes. Igualmente yo estoy a la orden para dar una clase. Dijimos la última vez habíamos dicho que era el sábado, para hacer solo una clase de ejercicio y aclarar todas las dudas que ustedes tengan sobre los ejercicios. Como este sábado ya tenemos el examen de, de temas 5 y 6, lo que podemos hacer es que damos la clase a las 8:30, por ejemplo, puede ser a las 8:30. La damos hasta las 10 de temas 5 y 6. Después de las 10 yo puedo poner disponible el cuestionario, no sé qué les parece. O hacemos en la clase el viernes en la noche, viernes en la tarde o en la noche, y desde las 8 de la mañana va a estar disponible el cuestionario. No sé qué piensan. Por aquí se dicen que mejor el sábado. El sábado la clase. Pero lleguen con preguntas, con ejercicios que hayan intentado resolver, ¿no? Ok. Sí, este sábado. Sábado y domingo va a estar disponible la actividad evaluada de 10 puntos. De temas 5 y 6. ¿Ok? Podemos hacer la clase a las 8, 8:30. Y después de que demos la clase, entonces pongo disponible la actividad evaluada. ¿Te parece? Winston y Ender están de acuerdo con que la clase sea el sábado. ¿Qué dicen los demás? A ver, aquí más tenemos. Andrea, Manuel. Bueno, Andrea, entonces bueno, a ver, voy a parar aquí Manuel dice que el viernes, pero son 3 contra 1, Manuel. Y Margaret dice que el viernes también, bueno, ya van 2. A ver, hagamos la encuesta por el grupo de Telegram, si la hacemos el viernes en la tarde, en la noche, o la hacemos el sábado en la mañana. Eso sí sería primera hora para después yo poner disponible ¿ok? La actividad evaluada. ¿Ok? ¿Parece? Bueno, pongan la encuesta y yo estaré pendiente. Yo estaré pendiente allí. Y todas las dudas que tengan, pues me las traen empiecen a resolver ejercicio y me las traen ese día. Yo voy a parar acá la grabación. Oh, ya se había parado la grabación. A ver. No, sí, se había parado.